Vamos a partir entonces la reunión de predicación del Evangelio, hoy 23 de febrero. Muy buenas tardes, apreciados hermanos y amigos que nos acompañan en una nueva reunión de predicación del Evangelio. Saludos fraternos en Cristo. Quiero en esta primera parte de la reunión compartir con ustedes eh, algunas despedidas. Las despedidas son situaciones complejas, difíciles de atravesar y seguramente usted ha estado o ha sido protagonista de una despedida. Todos pasamos por momentos de despedidas, renuncia y cambio en nuestra vida. Es difícil tener que despedirnos de alguien o de un lugar que queremos, debido al cariño, al apego que le hemos tomado. Pero esto se torna más complicado cuando, o más complejo, más especial y más solemne cuando se trata de despedirnos de este mundo, cuando eh, por, por alguna situación de salud, el doctor nos dice de que nos quedan pocos días de vida. Entonces tenemos que despedirnos de nuestros seres queridos en el tiempo que nos queda, que nos resta. Es un evento, un momento especial. En lo personal, tengo algunos recuerdos de algunos hermanos que están en la presencia del Señor y que tuvieron apariciones públicas por última vez y fueron verdaderas despedidas. Me acuerdo, nuestro hermano don David John leyó el Salmo 23 en aquel liceo, en aquel colegio que hacíamos conferencias años atrás, y él decía que se sentía solo después de la partida en un accidente trágico de su esposa, y animaba a los jóvenes a servir al Señor. Allí entregó algunas palabras en base a ese salmo precioso, el Salmo 23. También me acuerdo ahora, hace poco, la partida también de nuestro hermano Jaime Martín, en su última intervención a través de este medio de Zoom, ahí en las conferencias en Peñaflor y Los Ángeles, también tuvo palabras del Señor en esa oportunidad, hablando en relación al matrimonio, y él señalaba cómo llegó de España a Chile y cómo le pidió una esposa al Señor. Son enseñanzas que en lo personal me quedaron grabadas. Puedo recordar otras también, otras de otros hermanos que están en la presencia del Señor. Bueno, en esta misma línea quiero compartir con ustedes algunos fragmentos de las palabras finales expresadas en algún discurso, en algunos momentos claves, casi al culminar de la vida de algunas personas que voy a compartir, a lo menos 5, y que Dios ha dejado como testimonio en las Sagradas Escrituras y que seleccioné en esta oportunidad para compartir con ustedes. Quiero que me acompañen, por tanto, a que abramos nuestras Biblias en el Génesis, el primer libro de la Biblia, allí en el capítulo 50 para comenzar. Aquí hay palabras de consuelo, verso 15 del capítulo 50. Dice así la palabra de Dios. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Verso 19. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, verso 21 del capítulo 50 de Génesis, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Verso 26. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. El pasaje a destacar es el verso 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José, figura preciosa del Señor Jesucristo. Su nombre significa Dios añadirá
o Dios aumentará. Aquí está frente a sus hermanos. Sus hermanos habían portado injustamente con él, le aborrecían, le decían el soñador, lo metieron en una cisterna porque su idea era en principio quitarle la vida, pero finalmente fue vendido a extranjero. Ese es el primer discurso de despedida, las palabras de consolación que José entrega a sus hermanos antes de partir, antes de morir. La segunda cita que quiero invitarlo a que revisemos está allí en Crónicas. Crónicas, el capítulo 28. Crónicas, el capítulo 28. Primera de Crónicas específicamente. Después de Segunda de Reyes. Crónica, el capítulo 28. Hace algunos domingos compartí este pasaje con ustedes, bueno, el final del discurso del rey David. Aquí está David, el bien amado, el varón conforme al corazón de Dios. Así lo describe la palabra de Dios. Dice el verso 1 del capítulo 28. Reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de militares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Verso 9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. El verso 20 de este mismo capítulo dice: dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate, y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará, ni te desamparará, hasta que acabe toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. El capítulo que sigue, el verso 26. Así reinó David, hijo de Isaí, sobre todo Israel. Verso 28. Y murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria, y reinó en su lugar Salomón, su hijo. Aquí hay palabras de exhortación de un padre hacia su hijo. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Qué importante. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Aquí están las palabras del rey David a su hijo Salomón. Bueno, quiero que me acompañen a la tercera cita que está en el Nuevo Testamento, Lucas, y ahí lo vamos a quedar un ratito, en el Evangelio de Lucas, el capítulo 2. Dice Lucas, el capítulo 2, digo, el verso 25, así la palabra de Dios. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, verso 29 del capítulo 2 de Lucas, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles
y gloria de tu pueblo Israel. Verso 24, 84. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. El texto a destacar es el verso 30. Porque han visto mis ojos tu salvación. Qué privilegio tiene este hombre justo, como lo describe aquí Lucas, justo y piadoso, el tomar en sus brazos al Hijo bendito de Dios, al Santo, el impecable, a quien hoy día en la mañana dedicamos nuestra adoración. Él tiene este enorme privilegio antes de pasar a la eternidad, de tomar en sus brazos a el impecable, al Cordero de Dios, porque han visto mis ojos tu salvación. Qué especial palabras de este hombre para con el Señor. Simeón, su nombre significa ha sido oído, hombre justo y piadoso. Así lo describe aquí Lucas en el verso 25. La cuarta cita está aquí mismo en Lucas, unas páginas más adelante, el capítulo 23. Lucas, el capítulo 23. Vamos a leer el verso 32. Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Verso 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. El pasaje a destacar: y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mire, apreciado amigo oyente, hemos leído 4 expresiones, 4 citas que hablan de palabras especiales frente a una despedida. Un hombre que se acerca a su hijo, arenga al pueblo, un rey, pero se acerca a su hijo y tiene palabras de exhortación, de ánimo para su hijo, para que no se separe de la mano de Dios. Tenemos a un hermano que junta, o que se junta a sus hermanos en torno a la partida de su padre por el mal que habían hecho. Y José le dice: ustedes pensaron mal de mí, pero Dios lo encaminó a bien. Sí, esas fueron palabras de consolación de un hombre también que está al fin de sus días allí consolando a sus hermanos para que tengan confianza en él. Tenemos a ese hombre Simeón, qué privilegio, ya lo decía, hombre justo y piadoso, que tiene esta hermosa oportunidad de tener en sus brazos al Salvador, contemplarlo y poder él entonces tener palabras de profecía, anunciar a este Salvador, anunciar a este indefenso ser que era el dueño de todo el universo, que estaba aquí, que se posicionó en esta tierra para dar salvación al hombre pecador. Y él tiene este enorme privilegio que el Espíritu Santo le vislumbró que iba a tener este encuentro con el Señor antes que viese la muerte. Y finalmente está este hombre en la cruz, que allí ha quedado plasmado este encuentro personal que este hombre malhechor tiene con el Señor en esos momentos cruciales de su vida. Entonces mira a su costado y puede tener
una conversación especial en esos minutos, en esas horas, no lo sabemos, donde este malhechor va a tener que pasar la eternidad. Y entonces acude al autor de eterna salvación. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La respuesta no se hizo esperar del Señor, y él le dice, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amigo oyente, frente a estos 4 relatos, porque me falta el último, que lo dejé para el final, la pregunta de rigor que tenemos que hacer: si Dios te diera esta oportunidad o posibilidad de ver a tus seres queridos antes de partir a la eternidad, ¿qué les dirías? ¿Cuáles serían tus palabras o tus últimos pensamientos a expresar? ¿Te has puesto a pensar en aquello? Hace algunos días visitamos el cementerio con mi esposa y mi hija. Fuimos a arreglar allí el lugar donde están nuestros hijos y nos llamó poderosamente la atención, por decirlo para que lo asimilen, de 500 eh, lugares ahí, mausoleos que habían hace, no sé, un año, ayer habían como 3.000. Lleno. A veces la muerte uno la ve tan distante, a veces uno piensa que la muerte es para otros, no para uno. Pero amigo oyente, estos 4 relatos hablan de hombres que se están despidiendo, que están entregando palabras de bendición. Hay 3 siervos de Dios. Hay uno que se hace siervo de Dios al tener este encuentro personal con el Señor. ¿Con cuál de ellos te identificas tú? Dios te está dando una hermosa oportunidad de estar aquí, en esta reunión, convocado por algún amigo, algún familiar que te ama, que te quiere, por cierto, para que comprendas que delante de un Dios santo y justo eres un pecador falto, y en esa condición eres enemigo de Dios. No puedes tener una comunión con este Dios. Por eso entonces, Cristo el Señor vino de la excelsa gloria a este mundo para restaurar esta relación rota allí en el huerto del Edén y que afecta al hombre hasta nuestros días. Se llama pecado. Y mientras tú no tengas este encuentro personal con el Señor, no tengas este encuentro personal con el autor de la vida eterna, entonces, amigo oyente, corres un riesgo. Y este riesgo dice una condenación eterna, eterna. Por eso es un llamado urgente. Y hay una noticia buena que viene desde el cielo y que habla de salvación. Como decía, si Dios te permitiera, muchos hablan cómo les gustaría morir, ¿cierto? Muchos dicen que les gustaría morir en el sueño. Pero si Dios te permitiera un diagnóstico, no queremos eso, por cierto, pero si hubiese un diagnóstico al final de tus tiempos y ese te diera la posibilidad de conversar con tu entorno, ¿qué les dirías? ¿O sería un encuentro tal como este malhechor con Dios? He escuchado tanto de este Salvador, ¿por qué no aferrarme ahora a Él si me está dando una oportunidad de vida? ¿Te has puesto a pensar en esa eventual situación? ¿Qué harías tú? Se dice, y así lo ratifican diversos testimonios o videos que usted puede ver en YouTube, que circulan en distintas plataformas sociales, incluso previo a una tragedia, los hombres y mujeres, individuos que se ven enfrentados a esta realidad de una inminente muerte, ¿sabe de qué se acuerdan? De 2 personas, de Dios y de sus madres. ¡Dios mío, sálvame! ¡Mamita! Son las palabras que evocan frente a una tragedia. Hay, por cierto, excepciones, pero el hombre allí tiende a reflexionar, a pensar en la eternidad, porque esto es real. El hombre es eterno, el hombre físicamente muere aquí, pero una vez que cierra sus ojos aquí, lo abre frente a la eternidad, y qué espanto.
si no prestó atención, como escuchábamos en la mañana, a estar atento, al oír esta la bendita palabra veraz de Dios. Recuerdo un vecino, dueño de un negocio cerca de aquí de mi casa, que un día tuvo una descompensación en su negocio y cayó desplomado. Llegó la ambulancia, lo llevan al hospital y en el camino, recobrando la conciencia, pensó en su dinero que tenía en el banco. ¿Qué va a pasar con mi dinero si me muero? No se acordó ni de su hijo ni de su esposa, su único hijo. Y siempre conversábamos en torno a las cosas del Señor y él hacía esa reflexión. Bueno, después se recuperó y él hacía esa reflexión. ¿Qué le impactó ese pensamiento que él tuvo frente a la eventualidad de una partida a la eternidad? Él pensó en su dinero que tenía en el banco. ¿Qué de usted, amigo oyente? ¿Cuál sería su reflexión si no lo ha hecho hasta hoy en torno a ese momento especial? Único, por cierto, y solemne. ¿Cómo se despediría? ¿Estaría usted en paz, en gozo, porque tiene el tema de sus pecados resuelto con Dios? Le invitamos a reflexionar al respecto. Es importante que lo hagas ahora en vida, ahora que Dios te está dando esta hermosa oportunidad de escuchar, de Él, de su palabra, que trae bendición eterna al hombre. Aquí mismo, Lucas, el capítulo 23, aquí mismo donde hemos leído, voy a invitarlo a que leamos el verso 44. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, Jehová salva, ese es su nombre, el bendito Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Si bien es cierto, allí en la cruz hay 7 frases, 7 expresiones que evocan los labios de este Salvador, pero esta es su última frase, clamando a gran voz. Sí, allí en la cruz no hay un hombre agonizante, no hay un hombre que hable con voz disminuida, sino que con gran voz dice Lucas, un médico. ¿Quién más que él tiene la autoridad para decir aquello con gran voz? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Expresiones que hablan de una entrega total. De las 5 personas que hemos leído, como decía, 3 hombres de Dios. El cuarto se hizo hombre de Dios porque clamó por salvación y la respuesta no se hizo esperar. Ahí está el Salvador, otorgando salvación, otorgando vida eterna, otorgando la promesa cierta, que hoy estarás conmigo. Y ese hombre la recibió al instante. Y el último relato, la persona del Hijo de Dios, Dios mismo encarnado, divinidad y humanidad, expresada en esta entrega total, en esa vergonzosa cruz, consuma, termina, concluye la obra de salvación, redención, justificación en favor tuyo, en favor mío. A diferencia de los otros 4, es Salvador, el Señor Jesucristo, resucitó al tercer día, venciendo el pecado, venciendo la muerte y al que tenía el imperio de la muerte. ¡Qué victoria! Te lo presentamos. Te lo presentamos, apreciado amigo oyente.
el dueño de todo lo que existe, de todo lo que vemos, el Señor de señores, el Rey de reyes, vino de la majestad de las alturas a este mundo pecador. Miserables nosotros, seres humanos. Como digo, aún siendo creyente, cuán faltos somos. Pero ahí está, tal como citábamos en oración, los brazos del Señor abiertos, esperando una respuesta tuya. Este Salvador se entregó. ¿Y de qué manera? Fue levantado entre el cielo y la tierra. El Señor allí en Juan, el capítulo 16, no lo busque, lo voy a leer yo. El capítulo 10, digo. El capítulo 10, el verso el capítulo 10, el verso 17, dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Verso 18 del capítulo 10 de Juan, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amigo oyente, todo hombre, toda mujer que deposita con fe genuina la confianza en este Salvador, que lo abraza, cual el Salvador único suficiente de su alma, obtiene a cambio vida eterna. Y puede decir lo que dijo el apóstol Pablo allí en Gálatas, el capítulo 2, lo voy a citar también, no lo busque, pero presta atención, el verso 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sin lugar a dudas, que todo creyente hace propia esta palabra, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. A eso queremos convidarte, a que logres contemplar este amor desplegado desde el cielo y que se manifestó en Jesús, que seguramente tú has escuchado. Sí, Jesús, el Hijo de Dios, caminó firme para consumar la obra de salvación en aquella vergonzosa cruz, ocupando ese lugar que me correspondía a mí y a ti, ese lugar de vergüenza. Él, el impecable, el que no hizo ningún mal, el que no engañó, el que cerró su boca, se entregó por amor a ti, por amor a mí. Voy a concluir con un pasaje allí en Juan, el capítulo 11. Juan, el capítulo 11, el verso 25. Dice el Señor, son palabras de él, el Dios veraz, el que no miente. Dice, verso 25, el capítulo 11 de Juan, le dijo Jesús, yo soy. Se presenta el gran yo soy. La resurrección y la vida. Este es el aspecto físico de este pasaje. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Verso 26. Y todo aquel que vive, este es el aspecto espiritual, y cree en mí, no morirá eternamente. Y cierra el Señor con una pregunta. A Marta, ¿crees esto? ¿Crees esto? ¿El Señor lo dijo? Te hacemos la misma pregunta a ti. Frente a esta verdad que el Señor declara, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, ejercicio de fe, en vida, aunque esté muerto, vivirá.
y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Que el Señor bendiga su palabra. Muy bien, buenas tardes. Vamos a continuar. Para esta segunda parte de la reunión les voy a pedir que leamos en la primera epístola escrita por el apóstol Pedro. Primera epístola de Pedro, primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18. Primera de Pedro 3, 18. Dice así la palabra del Señor. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Lo leo nuevamente. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Un párrafo quizás pequeño, muy condensado, quizá ni siquiera nos alcanza para completar un versículo con el párrafo que acabamos de leer, y sin embargo, dentro de este párrafo tenemos resumida de manera muy, muy concisa, por lo menos 5 cosas con respecto a lo que es la buena noticia del Evangelio. Y eso es lo que quiero que podamos compartir, eso es lo que quiero transmitir eh, en la medida que el Señor lo permita en los minutos que tenemos por delante. 5 grandes verdades que nos muestra este párrafo que acabamos de leer con respecto a la buena noticia del Evangelio, que es lo que estamos buscando compartir en en esta reunión, en este momento. 5 cosas. Entonces, vamos con la primera gran verdad que nos muestra este párrafo. ¿Cuál es ella? Creo que el párrafo es evidente, y esto es que Cristo padeció. Eso es lo que primero podemos aprender con respecto a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Lo que nos dice Pedro, lo primero que nos dice Pedro en esta frase es: Cristo padeció. Y esto es algo que probablemente todos sepamos. Toda la fanfarria que se produce alrededor de la Semana Santa se encarga de mostrar esto, y probablemente en un mundo occidental, en una cultura en la que nos desenvolvemos actualmente, el hecho de que Cristo padeció sea bastante bien conocido tanto para creyentes como para personas que no son adherentes a la fe cristiana, pero igual si piensan en Jesús probablemente van a pensar en alguien que padeció, porque todas las películas que se corren en Semana Santa se encargan de mostrar a un Cristo que padece, a un Jesús que padece. Todo se centra en cuánto sufre físicamente, emocionalmente, esta persona llamada Jesús. Y por supuesto, algunas serán más gráficas, otras menos gráficas, otras rayarán en lo crudo y en el morbo para mostrar precisamente cuáles son los sufrimientos del Señor Jesús. Yo les puedo asegurar que ninguna de ellas logrará captar en su esencia más profunda el grado de padecimientos que sufre el Señor. Por algo son eh, representaciones que el hombre busca hacer, pero dejan todas ellas bastante claro que Cristo, que Jesús, como dice este pasaje, padeció. Esta es una tremenda verdad, es una verdad esencial para expresar las buenas noticias del Evangelio. El Señor mismo dice: es necesario que el Cristo padeciera. Es algo completamente necesario para el mensaje del Evangelio que Cristo padezca. De hecho, en otra parte dice que Cristo padeciera mucho en manos de, y menciona aquellas personas que serían las que funcionarían como los instrumentos que harían que el Cristo padeciera. Es algo esencial, es algo necesario. Y sin embargo, el saber que Cristo padeció en sí es una verdad absolutamente incompleta. Que se sepa que Cristo padeció no te entrega para nada el mensaje del Evangelio. Al contrario, puede llevar a bastantes malos entendidos, porque
corre el gran riesgo y que probablemente sea la realidad de muchas personas actualmente, probablemente quizás también tu caso, si todo lo que entiendes con respecto al Evangelio que Cristo padeció, este riesgo de que sintamos cierta lástima y cierta compasión por este hombre que ha sufrido tanto y que es víctima de la violencia y del morbo y de la crudeza del ser humano. Y claramente esa no es la idea, claramente ese no es el objetivo al que busca llegar el Evangelio. El Evangelio no quiere que tú sientas lástima y compasión por un hombre que sufre a manos de otro hombre, aun cuando eso sea, por supuesto, muy bueno. Que antinatural sería sentir satisfacción de ver a otro hombre padecer. Pero ese no es el objetivo del Evangelio. El Evangelio no quiere que tú simplemente sientas lástima por Jesús. Y aún así, es necesario saber, para entender el mensaje, que Cristo debía padecer. Cristo padeció. Eso es lo primero que nos entrega esta frase que tenemos acá y que acabamos de leer. Pero no es la información completa. Segundo, punto o segunda verdad que nos muestra este pasaje. Nos dice que Cristo padeció, pero fíjense que dice que Cristo padeció por los pecados. Y ahí es donde cambia mucho la manera en que entendemos este pasaje. Dice, Cristo padeció una sola vez por los pecados. Y cuando entra el tema del pecado, entonces cambia absolutamente la idea del mensaje. Si Cristo sufre, en otras palabras, no es solo por la depravación del hombre, definitivamente no es porque sea una víctima de las circunstancias. Si Cristo padece, dice este pasaje, es por los pecados, tus pecados, mis pecados. Esa es la naturaleza confrontacional del Evangelio. Tú y yo, implícitamente, de acuerdo a lo que estamos viendo acá entonces, somos pecadores. Eso es lo que nos está mostrando implícitamente este pasaje. Tú y yo somos pecadores por naturaleza. Nadie nos enseña a vivir de esta forma, pero desde que nacemos, desde que tenemos noción, vivimos en una constante actitud de indiferencia hacia aquel que nos ha creado y que nos mantiene con vida y con respiración cada segundo de nuestra existencia, indiferentes a nuestro creador y a nuestro sostenedor. Es algo bastante raro, si somos honestos, que seamos tan indiferentes a quien nos mantiene con vida absolutamente cada segundo. Somos seres insurrectos, construyendo nuestros propios reinos, construyendo nuestras propias vidas, construyendo eh, nuestro propio gobierno, nuestro propio trono en un territorio que no nos pertenece. El mundo, el universo, como creación de Dios, le pertenece a Dios. Él es el rey, Él es el soberano sobre todo lo que Él ha diseñado, sobre todo lo que Él ha creado, y aquí estamos nosotros, insurrectos, desafiantes, soberbios e indiferentes, construyendo nuestras vidas con nosotros como el rey en un territorio que no nos pertenece. El territorio le pertenece a otro soberano y ese soberano es Cristo, es Dios como rey. El pecado entonces es eso, es la rebeldía cósmica que caracteriza nuestra existencia en contra de nuestro Creador y esa rebeldía, esa insubordinación requiere un castigo. Y probablemente todos ustedes tendrán claro que si hay alguien que empieza a edificar su propio reino en un terreno que no le pertenece, probablemente va a ser expulsado de ese terreno que no le pertenece al exilio, a otro lado. Y eso es justamente lo que las escrituras nos enseñan con respecto a cuál es el castigo que merecemos por nuestro pecado, el exilio eterno de los dominios de Dios en el fuego del infierno. Ese es el castigo por el pecado, tu pecado y mi pecado. Y entonces aquí volvemos a la frase que tenemos acá. Cristo padeció por los pecados, porque eso fue justamente lo que padeció en la cruz. En la cruz Cristo sufre, padece el castigo que tú y yo merecemos por el pecado que tú y yo hemos vivido y hemos cometido desde el momento que tenemos noción y conciencia desde que existimos. Todo el exilio y el infierno que tú y yo merecemos por nuestro pecado, Él lo sufre en nuestro lugar. Eso fue lo que pasó en la cruz. Por eso en la cruz Él exclama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque estaba sufriendo el exilio eterno que nosotros merecemos en ese momento. Y por eso hubo tinieblas también
En ese momento aún siendo las 12 del día, tinieblas completamente sobrenaturales, justamente porque las tinieblas son una figura del castigo y del sufrimiento del infierno. El infierno y el exilio de Dios era lo que estaba siendo cargado en el cuerpo del Señor cuando Él sufre en la cruz. Y acá es entonces donde podemos entender un poco mejor cuál es el mensaje y el núcleo de la buena noticia del Evangelio, ¿verdad? Somos pecadores, estamos condenados por nuestro pecado, pero hay uno, Cristo, Dios hombre, que ha venido, ha tomado nuestro lugar y ha sufrido el castigo que nosotros merecemos para que nosotros no tengamos que sufrirlo. Esa es la idea del Evangelio. Y sin embargo, recién estamos en la segunda verdad, porque hay más. ¿Qué más nos dice el pasaje? Nos dice que Cristo padeció. Nos dice que Cristo padeció por los pecados, pero ahora también nos dice que Cristo padeció por los injustos. Eso es lo que continúa diciendo el versículo 18, ¿no es cierto? Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Esa es la frase, el justo por los injustos. Obviamente los injustos somos nosotros, ¿verdad? Está claro que el pasaje nos busca caracterizar a nosotros como los injustos. Injusto es un sinónimo del pecado acá en este pasaje y en la descripción que veíamos hace un momento atrás. Pero acá se nos está diciendo algo más. Se nos está diciendo que el justo padece por los injustos. Hay una eh, manera en que Él toma nuestro lugar de injustos siendo Él también justos, y eso nos lleva precisamente a la otra mitad de la buena noticia del Evangelio, la otra mitad de qué es lo que pasa precisamente en la cruz. Ya hemos visto, por un lado, en la cruz, lo que el Señor hace es tomar nuestro lugar y sufrir el infierno que nosotros merecemos. Eso ya lo hemos dicho, pero por otro lado, no sé si han pensado en esto, pero hay una razón, hay muchas razones, pero hay una razón por la que el Señor no tomó la forma de un hombre adulto ya de 33 años y luego de tomar la forma de un hombre de 33 años va y sufre y es colgado al segundo después de haber tomado esa forma de hombre en la cruz por nuestros pecados y termina la obra. Hay una razón por la que Dios no hace las cosas así. Hay una razón por la que Dios toma como hombre perfecto y concibe en una mujer a Cristo Jesús y este pasa por todo este proceso desde la concepción hasta el nacimiento y su niñez y su juventud y su adultez y luego de vivir toda esta vida, llegar hasta la parte cúlmine de la vida adulta, 33 años luego de eso, recién sufre en la cruz. Hay una razón por la que eso pasa. La razón tiene que ver con este título que recibe Cristo acá, el justo, justicia, rectitud. Lo que Jesús hace durante toda su vida, este es el punto, es vivir la vida justa y recta que tú y yo deberíamos haber vivido, pero no podemos vivir porque estamos esclavizados por el pecado como un poder que nos tiene en sus garras y que nos impide vivir como deberíamos vivir. El Señor vive esa vida que tú y yo deberíamos haber vivido y no podemos vivir. Y acá se nos está diciendo que ese justo padece por los injustos. En otras palabras, no solamente se trata de que en la cruz el castigo y el pecado y la condenación por el pecado que nosotros merecemos es puesta a la cuenta del Señor y Él paga en nuestro lugar, sino que también funciona por el otro lado. La vida recta, la vida justa, la vida perfecta de Jesús es puesta como un vestido. Y en ese momento Él ofrece revestirnos y cubrirnos con esa vida perfecta, recta y justa que Él vivió, para que de esa manera, vestidos en su rectitud y en su justicia, nos presentemos delante de Dios y Dios nos mire como si tú y yo, esto es lo increíble de esto, como si tú y yo, imperfectos, pecadores, soberbios e indiferentes, hubiéramos vivido la vida justa y recta que Él vivió, que nosotros jamás habríamos podido vivir. Ese es el mensaje del Evangelio. Eso es lo que forma parte de la buena noticia del Evangelio. Es más que simplemente, por tremendo que esto sea, Cristo perdona nuestro pecado. Es incluso superior porque se nos dice en este pasaje que su justicia, su rectitud es puesta a nuestra cuenta y Dios nos ve como si hubiéramos vivido la vida justa y recta que su Hijo ha vivido.
Esa es la oferta del Evangelio. Cristo padeció por el pecado, Cristo padeció por los injustos, pero hay más. Fíjense lo que también nos dice el pasaje. El pasaje nos dice que Cristo también padeció una sola vez. Esto es importante. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez. Entonces pasamos por alto esta frase, ¿verdad? Una sola vez. No más, una sola vez. ¿Por qué enfatizo esto? Que sea una sola vez quiere decir que lo que Él hizo es perfecto, no necesita más, ¿verdad? Una sola vez, no necesita repetirse, no necesita perfeccionarse, no necesita que se le agregue alguna otra cosa extra para que se complemente lo que Él hizo porque le faltaba algo. Es una sola vez y esto, por supuesto, va directo a responder una de las grandes preguntas que quizás tenemos que hacernos con este mensaje del Evangelio y que es cómo recibimos y aplicamos a nuestra vida esto que Jesús ha hecho a nuestro favor hace casi 2000 años atrás. Lo que nos está diciendo acá es que la forma en la que nos apropiamos de lo que Jesús ha hecho es simplemente aceptarlo y aferrarnos a ello. De aquí entonces es donde entra la tan conocida objeción que probablemente cualquier persona podría esbozar en este momento, ¿verdad? ¿Cómo va a ser tan fácil? ¿Cómo va a ser tan sencillo? ¿Cómo va a ser tan simple de que yo tenga que aceptar lo que Cristo ya ha hecho? No, tiene que haber algo más, tengo que hacer algo más para merecerme esto, ¿verdad? No, no puede ser tan fácil de que después de haber vivido como he vivido, todo se solucione simplemente aceptando lo que alguien más hizo. Bueno, punto aparte de que en la misma frase, diciendo no puedo porque es muy fácil, estás demostrando que no es nada tan fácil, porque eres incapaz de hacerlo. Te niegas a hacerlo porque crees que es muy fácil y con eso demuestras que es imposible para ti, porque nunca vas a poder hacerlo porque siempre vas a creer que es demasiado fácil. Punto aparte de eso, lo que se nos está mostrando acá es que la obra de Cristo es suficiente y por lo tanto, si tú crees que es demasiado fácil y que tienes que hacer algo más aparte de simplemente aceptar esto, lo que estás diciendo es que en realidad esta obra no está completa, de que tú necesitas agregarle algo más, de que tú necesitas aportar con tu granito de arena a lo que Cristo ya ha hecho y que por lo tanto estás diciendo la obra de Cristo es insuficiente porque tiene que ser complementada por algo que tú hagas. Y a eso, a la ya soberbia y a la probablemente la insolencia de tu vida de pecado delante de Dios, ahora le estás agregando la insolencia de mirar en menos la obra de su Hijo. No, se trata simplemente de creer, de aceptar una obra que es perfecta y que es completa. Y créeme, no es tan fácil. Y el hecho de que tan pocos acepten la obra de Cristo demuestra que no es tan fácil, porque para esto hay que deponer nuestra soberbia, deponer nuestro orgullo, reconocer que no hay nada en nosotros que pueda aportar a esto y simplemente recibir con manos vacías lo que Cristo ha hecho completa, absoluta y totalmente eficaz a nuestro favor. Cristo padeció una sola vez. Eso es lo que nos dice este pasaje. Y finalmente, lo último que nos muestra, la última verdad que nos muestra este párrafo es que Cristo padeció. Cristo padeció por nuestros pecados. Cristo padeció por los injustos. Cristo padeció una sola vez. Finalmente, Cristo padeció para llevarnos a Dios. Eso es lo que nos dice el pasaje al final, ¿verdad? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. En otras palabras, el mensaje del Evangelio, esto es algo que también es muy importante de aclarar, de dejar muy claro, no es simplemente un ticket en el tren que escapa de las llamas del infierno. No se trata simplemente de comprarte una entrada para salvarte del infierno y luego puedas tener chip libre para seguir viviendo la vida que tú quieras vivir, como a ti se te dé la gana y como tú creas. La obra de Cristo es algo que tiene un objetivo que aquí nos dice es para llevarnos a Dios. La obra de Cristo, y este es el punto, es algo que va a obrar en tu corazón
que está muerto, indiferente a Dios, insensible a las cosas de Dios, que no siente nada por Dios, que probablemente si escucha acerca de lo que Dios es, de lo que Dios ha hecho, de cómo Dios se manifiesta, va a sonar hueco en corazones que no tienen absolutamente ninguna sensibilidad hacia estas cosas. Solamente serán palabras vacías, religiosas, inventos, que probablemente no tendrán ninguna importancia en atractivo para ese corazón tuyo que está muerto espiritualmente. No tiene la sensibilidad para responder a estas cosas. Bueno, lo que hace el Evangelio es transformar ese corazón que está muerto e insensible en un corazón vivo espiritualmente hablando, que logra ver lo extraordinario que es Dios y por lo tanto, al ver lo extraordinario que es Dios, busca llegar a Él, que es lo que precisamente ofrece el Evangelio, para llevarnos a Dios. Fuimos originalmente creados por Dios para disfrutarlo a Él. Ese es el diseño original que Dios tuvo al momento de crearte a ti y de crearme a mí. Y si no lo crees y si no logras entender cómo puede ser así, porque en estos momentos las cosas de Dios son tan fomes, es probablemente porque tu corazón está muerto o insensible a las cosas de Dios e incapaz de verle un atractivo justamente a Dios y a su obra. Pero sabe, cada pequeño elemento en la creación que te hace vibrar, que te hace darte cuenta de que la vida es más allá de lo que está de tus ojos para adentro, probablemente es un indicador de que hay un Dios creador más allá, que es el que ha diseñado todo esto, y que tu corazón que vibra con estas otras cosas está diseñado originalmente para vibrar por algo incluso más grande, y eso algo que es más grande es justamente Dios. La salvación lo que busca hacer es restaurar eso, es tomar ese corazón tuyo que originalmente debería, y está hecho, y está diseñado para vibrar por Dios, pero que el pecado ha destruido y ha dejado insensible de manera tal que ahora no sientes nada cuando se trata de las cosas de Dios para restaurarlo a lo que originalmente fue diseñado para hacer, que es amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas nuestras fuerzas. Eso es lo que se busca restaurar con el Evangelio y por eso justamente son buenas noticias. Cristo padeció. Cristo padeció por nuestros pecados, por el pecado. Cristo padeció los injustos, tú y yo. Cristo padeció una sola vez. Su obra es completamente eficaz. No necesitas agregarle nada, solo necesitas recibirla con un corazón que pide con las manos vacías que aplique Dios esa obra a tu vida. Y Cristo padeció para llevarnos a Dios, para restaurar aquel diseño para el que fuimos originalmente formados, que es una relación con Dios, disfrutando con un corazón que vibra de amor por Él. ¿Qué vas a hacer con el mensaje? Esa es la pregunta que, por supuesto, tenemos que dejar delante tuyo. Nuestra oración, como cada domingo, es que aceptes la obra de Cristo, que reconozcas tu condición de pecado y de condenación delante de Dios, que mires a la cruz, a la obra de Cristo, sufriendo el infierno que tú mereces y ofreciéndote la rectitud que Él tiene a su cuenta para que tú seas revestido con ella y pedirle que aplique esa obra a tu vida. Si lo haces, dice la Escritura, que serás salvo. Vamos a orar para terminar. Nuestro Padre, gracias por tu palabra, gracias porque podemos ver cómo tú nos muestras a lo largo de toda tu palabra en general y también de pequeños párrafos como este, lo que tú haces a nuestro favor y cómo tú ofreces tu salvación aún en el día de hoy para que pueda ser recibida. Te rogamos que si hay alguien en esta reunión o que pueda escuchar este mensaje, que no ha aceptado a tu Hijo como su Salvador, tú puedas obrar también en su corazón. Quedamos agradecidos delante de ti nuevamente, en el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús. Amén.